resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Jesús respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. A mí me da un poco de pena el rezongo de Jesús a Tomás. Incrédulo. Y me da un poco de pena porque me parece que el pobre Tomás tuvo que ponerse el sayo de todos los apóstoles, no el suyo solo. No fue Tomás el único que necesitó ver las heridas para creer. De hecho, los 11, mejor dicho, los 10, porque Tomás no estaba y Judas lamentablemente, después de la traición,
no se había arrepentido, sino que se entregó al remordimiento y tanto se mordió interiormente que decidió quitarse la vida. Así que los 10 son los mismos que, junto con Tomás, en la mañana habían escuchado el testimonio de la Magdalena. La Magdalena fue la primera que vio al Señor resucitado. Los que han estado en Roma, sobre todo desde en los últimos años, capaz que visitaron la iglesia de San Juan de los Florentinos, muy cerquita del Vaticano, cruzando el Tíber. Y allí hay un relicario que contiene lo que la tradición dice que es el pie de la Magdalena. Y el relicario dice, es el primer pie de quien contempló al resucitado. Es el pie de quien primero contempló al resucitado. Algo así dice. Es la Magdalena la que ve por primera vez a Cristo resucitado. Ella no necesita ver las llagas. Ella no. Lo ve al Señor Jesús resucitado, cree en Él y Jesús la manda a que vaya al encuentro de los apóstoles y les diga que el Señor está vivo y que tienen que ir a Galilea para encontrarse con Él. Y los discípulos escuchan el testimonio de Magdalena y dicen, esta está tan trastornada por lo que vio el viernes que indudablemente está delirando. Está delirando. Y no le creen. No le creen. Tiene que aparecerse el Señor Jesús en la tarde de aquel día en medio de ellos y aparecerse mostrándole las heridas. Así se les aparece Jesús, mostrándole las heridas. Y ellos creen. Creen porque lo ven, pero creen además porque ven esas heridas. Así que no está muy lejos el apóstol Tomás, que no estaba presente, cuando al decirle los otros, vino el Señor, les responde, yo no creo si no veo las heridas. Si no lo veo y veo las heridas, yo no creo. A la semana siguiente, al 8º día, el siguiente domingo, Jesús se aparece nuevamente, Tomás está presente y Jesús le muestra sus heridas y le dice, Tomás, mete el dedo como querías, mete la mano y cree, no seas incrédulo. Incrédulos eran los 11. Incrédulos eran los 11. A Tomás le tocó cargar la culpa de los otros. Como a veces vieron cuando hay varios hermanos y entre todos hacen el zafarrancho y le echan la culpa a uno solo. Bueno, acá un poco pasa eso. Lo cierto es que de esto, y sobre todo de la afirmación siguiente de Jesús, tú ahora crees porque viste, felices los que crean sin haber visto, sale algo que es muy importante para nosotros, porque ninguno de nosotros vio al resucitado. Ninguno de nosotros ha tenido un encuentro con el resucitado, un encuentro físico con el resucitado. Ninguno de nosotros ha podido ver ni tocar sus llagas. Y sin embargo creemos y somos felices porque creemos en el Señor Jesús resucitado. Y creemos porque al revés de los apóstoles antes del encuentro con el Señor, nosotros hemos creído en el testimonio de ellos, que se lo contaron a otros, 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 que me lo contaron a mí. Y yo creí, y yo creí. Y uno de los elementos fundamentales de ese me contaron, que les contaron, que les contaron, uno de los elementos fundamentales está acá, en la palabra. Hoy, Juan, autor del Evangelio y también del Apocalipsis, nos dice dos cosas. Una en la lectura del Apocalipsis y otra
en la lectura del Evangelio. En la lectura del Apocalipsis, Juan nos dice que él escribe, porque se lo manda Jesús, escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro, escribe. Y en el Evangelio nos encontramos que Juan nos dice que Jesús realizó muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Nuestro encuentro con Jesús se apoya fundamentalmente en la palabra. Y en una palabra que está en el libro, pero que además nos ha llegado por el testimonio de hermanos y hermanas nuestros y nuestras. Alguien nos enseñó la fe. La fe nos la recibimos infusa. Alguien nos la transmitió. Más bien deberíamos decir, muchos alguienes nos transmitieron la fe. Y recibir la fe es un privilegio, pero es también una increíble responsabilidad. Porque esa palabra me comunica la vida de Jesús. No es que me cuenta la vida de Jesús, me comunica, me da a mí la vida de Jesús. Yo tengo la vida de Jesús en mí. ¿Por qué? Por la palabra que me llegó por el testimonio de mis hermanos. Y porque he creído en esa palabra, tengo en esa palabra vida eterna. Y esta conciencia tiene que comprometerme, como a los apóstoles. Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Recibir la vida de Jesús es recibir su gracia, es ser invitados a la gloria, pero es también recibir la tarea de Jesús, que es comunicarles a otros, como a nosotros nos han comunicado, la palabra que da vida, el testimonio de nuestra fe. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que manifestar lo que creemos. Ser cristianos y que se nos note. Qué lindo lo que dice Hechos de los Apóstoles. Dice que se multiplicaban los signos que hacían los primeros creyentes. Y dice, y la gente sacaba a sus enfermos a la calle para que a ser posible, aunque fuera la sombra de Pedro, los tocara. Pasa Pedro y pasa Cristo. Y si pasa Cristo, viene la vida. Y si viene la vida, viene la salvación. Y si viene la salvación, viene la plenitud. Pero porque pasa Pedro, pasa Cristo. Y tengo que pasar yo para que pase Cristo y ustedes para que pase Cristo. Y tenemos que pedirle a Dios la gracia de no romper la cadena, de no interrumpir esta cadena de comunicación del Evangelio. Y la mayoría de los cristianos del siglo XXI estamos siendo omisos en esto de comunicar la buena noticia, en esto de transmitirles a otros la alegría para que sin ver crean. Que crean por mi palabra y por mi palabra que de alguna manera se ratifica con mi vida. San Francisco de Asís, este santo tan nuestro, ayer hablando con los jóvenes de confirmación en el retiro, yo les decía, qué franciscanos que somos en esta parroquia, no solo porque la fundaron los capuchinos, sino porque nos dejaron un San Francisco en la puerta, en el frente, un San Francisco adentro en el templo, un San Francisco en la fuente, en el patio. Estamos rodeados de Francisco. Francisco, cuando envía a sus hermanos a anunciar el Evangelio, les dice, hermanos, yo los envío para que anuncien el Evangelio siempre y en todas partes. Y cuando sea necesario, háganlo también con las palabras. Eso es muy fuerte.
porque les está diciendo, miren que la primera enseñanza es el ejemplo de ustedes. Esa es la primera enseñanza. Hay veces que no alcanza y entonces tendrán que explicitar con palabras. Pero lo primero que ustedes tienen que dar es el testimonio de sus vidas. Es maravilloso ese desafío. Es maravilloso ese desafío que Francisco le planteaba a sus hermanos, porque de alguna manera Jesús nos lo plantea a nosotros. Tienen que anunciar el Evangelio. Cuando yo era chico y algún amigo, vecino, tenía algo rico para comer, yo aplicaba una enseñanza que siempre me olvidaba cuando el que tenía lo rico era yo. La enseñanza fundamental: el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Si esto era verdad cuando éramos niños, para tratar de alguna manera de que el otro me compartiera lo bueno que tenía, esto es infinitamente más verdad para mí adulto en lo que tiene que ver con la fe. El que cree y no anuncia no tiene un sapo, tiene un dragón en la barriga. Y hay un texto de Juan en el Apocalipsis en que dice que ese hombre que se le apareció, ese hijo del hombre que se le aparece revestido de gloria, le da un libro y le dice: toma y come. Y Juan lo come y dice: era dulce en mi boca, pero cuando lo tragaba se convertía como un fuego. Y a mí me gusta creer que en esa imagen lo que Dios nos está diciendo es que si la palabra que es dulce en la boca nos la quedamos para nosotros solos, nos da acidez estomacal, se convierte en un fuego. Hay que sacarla, hay que tenerla en la boca. La palabra se nos da para tenerla en la boca. Y es fundamental para que la gente crea, para que el mundo crea, para que el mundo se salve. Nosotros tenemos algo que dar y es algo fundamental. Y si no lo damos, lo perdemos. El que no comparte la fe la pierde. Voy a terminar. San Juan Bosco enseñaba, decía, que nunca se aprenden mejor las cosas que cuando se las enseña. Y es verdad, es una gran verdad. Todos los que en algún momento han ejercido la docencia saben que las cosas se aprenden mejor cuando se explican a otros que saben menos. Y a medida que se transmiten, uno comprende más y mejor. Lo sabemos los curas que predicamos. Yo aprendo a predicar gracias a que les predico. Y eso hay que tenerlo presente. No hay que tener miedo. Ay, yo no sé lo suficiente para anunciar la fe, yo en realidad tengo poca formación. No importa, decí lo que tengas, que Dios se va a encargar de multiplicarte. Lo que tenés que decir va a ser Él mismo el que hable por ti. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos regale la gracia de hoy compadecernos del pobre Tomás, que recibió el rezongo y el título de incrédulo, pero hoy pedirle a Tomás que interceda por nosotros, que hemos tenido la increíble fortuna de creer sin haber visto. Hemos creído sin haber visto, pero no sin haber oído. Y si oímos fue porque alguien nos habló, alguien nos anunció. Y ahora nos toca a nosotros. Si no, vamos a ser felices porque creímos, pero tremendamente infelices porque no compartimos, y la fe, en vez de convertirse en alas que nos levantaron hacia el cielo, se va a convertir en un peso que nos va a hundir cada vez más profundo en la tierra. Así que a darle alas a la palabra que hemos recibido para que nosotros y nuestros hermanos, el mundo entero, puedan tener la alegría de creer no en aquel que vemos, sino en aquel que anunciamos, y que anunciamos con alegría, con convencimiento,
con fuerza y sin miedo, porque nunca se aprenden mejor las cosas que cuando se enseñan.